Hola gente, somos estudiantes de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Francisco de Paula Santander. Estamos asesorados por el ingeniero Magíster Eli Isidro Duarte. Venimos a presentarles en este video un tema a tratar de métodos numéricos con un ejemplo práctico. Regresión lineal aplicadas a mínimos cuadrados. Se sabe que existe una relación entre una variable denominada dependiente y otras denominadas independientes. En el modelo de regresión lineal se establece que y es una función de solo una variable independiente, razón por la cual se le denomina también regresión divariada, porque solo hay dos variables, una dependiente y otra dependiente. Las ecuaciones que utilizaremos para expresar esta relación son modelo lineal, que en este caso sería y igual a una a sub 0 más un a sub 1 por x, en el cual el a sub 0 sería el corte en el eje y a sub 1 de x sería la pendiente. En el modelo exponencial tendríamos y igual a sub 1 por Euler elevado a la b sub 1 de x, que en el mismo caso a sub 1 sería el corte en el eje y el b sub 1 de x sería la pendiente. En el potencial tendríamos que el y es igual a sub 2, que la tendríamos como el corte en el eje y el x elevado a la b a la 2, que sería la pendiente. Y en el módulo polinomial tendríamos que y es igual a sub 0 más a sub 1 de x más a sub 2 de x cuadrado hasta a sub n de x a la n. El método lineal es el ejemplo más simple de una aproximación por mínimos cuadrados. Es adjuntar una línea recta a un conjunto de observaciones definidas por puntos x1, y1, x2, y2, así hasta un xn, yn, donde a sub 0 y a sub 1 son coeficientes que representan la intersección con el eje y la pendiente. En los métodos no lineales, el método de mínimos cuadrados permite obtener la mejor recta de ajuste a los datos en el caso de la regresión lineal. Sin embargo, no siempre existe una relación lineal entre la variable dependiente e independiente. En algunos casos es posible aplicar transformaciones para expresar los datos en una forma compatible con la regresión lineal. Este es el caso del modelo exponencial y de potencial, donde veamos la gráfica del exponencial, que ya dije anteriormente que y es igual a una sub 1 por Euler a una b por una x, que sería la pendiente. Y en el potencial lo mismo, una a por un x elevado a una b, que la a sería en la intersección y b la pendiente. En el modelo exponencial utilizamos para linealizar la aplicación del logaritmo natural, donde vemos en la diapositiva, hacemos el logaritmo natural de y, hacemos logaritmo natural a ambos lados de la ecuación. ¿Por qué? Por propiedad de los logaritmos, tenemos que el logaritmo de a más el logaritmo de Euler a la b de x, y volvemos por propiedad, tenemos al final que el logaritmo de y es igual al logaritmo de a más b por x, que ya sería linealizada. Tendríamos el x sería el mismo, por como quedó la función, que un b por x, o sea que el x va a quedar igual. En el cambio, en el logaritmo de a sería el logaritmo en el eje y, en el corte en y. Entonces, por lo tanto, quedaría x en el eje normal y ya en el eje quedaría el logaritmo de y. En el modelo potencial tenemos que aplicar ahora el logaritmo, pero en base 10. Entonces, le hacemos igual, hacemos logaritmo base 10 a ambos lados de la ecuación. Despejando por propiedades, tenemos al final que logaritmo de base 10 de y es igual al logaritmo de base 10 de a más b por el logaritmo de 10 por base x. Y al final el eje x nos va a quedar que en el eje x va a quedar logaritmo de x y en el y va a quedar logaritmo de base 10 de y. Para el modelo polinomial tendremos la siguiente función, que y es igual a a sub 0 más a sub 1 de x más a sub de x cuadrado más a sub 3 de x a la 3, así hasta un a a la m por x a la m. Haciendo por sus derivadas parciales, teniendo el caso del SR, que en nuestro caso es la suma de los cuadrados de los residuos alrededor de la línea de regresión. Entonces sabemos eso. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos derivadas parciales para poder hallar y, un x de y, un x cuadrado de y un x a la 3 de y.
que eso sería utilizar al momento de hacer la tabla en Excel y poder hacer el modelo polinomial. Para el ajuste lineal, primero tenemos que hallar el valor de S de Y sobre X. ¿Qué es? Se le llama al error estándar del estimado, donde los índices Y sobre X designa que el error es para un valor predicho de Y que correspondiente a un valor particular de X, donde el SY sobre el SX es igual a un SR sobre un N menos 2, donde el SR le llamamos a la suma de los cuadrados de los residuos alrededor de la línea de regresión. Y el n-2 son los grados de libertad, que en este caso sería menos 2, que son debidos a que se usaron dos datos estimados, sería el A0 y el A1. Y el SY sería igual a la raíz de ST sobre n-1, donde n-1 son los grados de libertad del SY. Y el ST es la suma total de los cuadrados de la diferencia entre los datos y la media. Entonces, teniendo estos dos valores del SY, S de YCX y el SY, tenemos que cumplir la primera condición. ¿Cuál es? Que el SY de X sea menor al SY. Ya cumpliendo esa condición, podríamos seguir al siguiente paso, pero teniendo en cuenta que si se trata de un polinomio, el SY de X es igual a la raíz del SR sobre n menos más m más 2, que sería por si se trata del caso de un polinomio. Ahora, el segundo sería el valor de la correlación debe ser lo más aproximado a 1. ¿Y cómo se halla la correlación? Se halla teniendo en cuenta que es igual a la raíz de ST menos SR sobre ST. Ahora que ya sabemos de qué se trata el tema, vamos a ver un ejercicio práctico. Teniendo en cuenta una fuente de voltaje de 12.5 voltios continua, conectada en serie con un potenciómetro de resistencia variable de 1 a 60 ohmios, se obtuvieron medidas experimentales de corriente en amperios mostrada en la tabla. El objetivo principal del experimento es determinar el modelo de regresión que más se ajuste a la variación de la corriente respecto a cada paso del potenciómetro, es decir, cuando la resistividad del circuito se varía de a 1 en 1. Bueno, ahora nos dirigimos a Excel y armamos una tabla con todos los valores de la variable dependiente, que en este caso sería la corriente, porque depende de la variación de la resistencia que el potenciómetro, según este caso, nos estaría dando con respecto a cada medición. Entonces, la cantidad de datos es n, es decir, 60 datos, porque el potenciómetro variaba su resistencia de 1 a 60. Bien, entonces, el primero que vamos a realizar es el ajuste lineal. Aquí lo tenemos. Para hallar el ajuste lineal necesitamos tener una variable x, y, una x por y, una x cuadrada y su respectivo SR y ST. Entonces empezamos a hacer los primeros procedimientos. En x por y tenemos x, que la tenemos acá, por y, que sería la corriente. Damos enter y copiamos para que realice la misma operación en cada uno de los valores. Ahora bien, acá en la parte de abajo, como lo que necesitamos son sumatorias, vamos a colocar suma de A2 hasta A61. Ahora nos dirigimos hacia el x cuadrado y efectuamos la operación, es decir, que en x cuadrado colocaremos la variable que deseamos elevar, que en este caso x sería la resistencia, elevada al cuadrado hasta elevar todos los términos de la variable x. Ahora hacemos lo mismo. Bien, ahora para empezar a llenar el SR y ST, primero tenemos que tener en cuenta las constantes A0 y A1. ¿Cómo hallamos estas constantes? Ya sabemos que A1
se halla de la forma n, que vendría siendo la cantidad de términos que estamos evaluando, es decir, esta n por la sumatoria de un x por y, es decir, estas sumatorias, menos las sumatorias de los x, es decir, estas sumatorias, por la sumatoria de los y, estas sumatorias, sobre n por la sumatoria de x cuadrados, que ya tenemos acá, menos la sumatoria de x, lo vamos a colocar entre paréntesis para evitar confundirnos, x, la sumatoria de x, que sería las resistencias, al cuadrado. Cerramos paréntesis, igual. Ahora procedimos con a sub 0, pero para hallar a sub 0 nos damos cuenta que en la ecuación que dimos en la parte teórica del video es y trazo menos a1 por x trazo. Entonces tenemos que dirigirnos y hallar estas dos casillas, que serían el x trazo, que es igual a la sumatoria de los x sobre la cantidad de datos, es decir, n. Lo mismo para el y trazo, la sumatoria sería igual a la sumatoria de los y sobre n, que lo tenemos acá. Ahora sí podemos calcular a sub 0, sería igual a el y trazo, que lo tenemos aquí, menos el a sub 1, que lo acabamos de calcular, por el x trazo. Ahora a sub 0 y a sub 1 nos van a servir para calcular el SR y ST. Empezamos. Para calcular SR utilizamos la ecuación igual a y, haremos paréntesis, menos a sub 0, mírenlo acá. Ahora, para no tener que repetir estos datos una y otra vez desde 1 hasta 60, lo que vamos a hacer es colocar el signo peso para que se vuelvan unas constantes y no me varíen cuantas veces yo copie la ecuación por toda la columna, menos a sub 1, que lo acabamos de calcular. Lo mismo, esta va a ser una constante, entonces le colocamos el signo peso para que no me varíe, por x, que serían las resistencias, paréntesis, al cuadrado. Damos enter. Ahora extendemos por todas las resistencias y aplicamos la suma. Como ya la tenemos acá, la podemos copiar del cuadro anterior. Bien, ahora ya tenemos SR. Procedemos a hallar ST. Empezamos. Sabemos que ST, por las ecuaciones que vimos en la parte teórica, va a ser igual a y, que es nuestra variable dependiente, menos el y trazo, que lo calculamos acá, al cuadrado. Ahora, como y trazo es una constante, al igual que a sub 0 y a sub 1 en el SR, le colocamos también el signo peso para que no me varíe cuando lo despliegue. Desplegamos y aplicamos la función suma, que ya la tenemos acá. Bien, ahora para calcular el SY X utilizamos la ecuación que conocimos en la parte teórica, que dice igual a la raíz cuadrada el SR, la sumatoria de SR, sobre
la cantidad de datos, es decir, n. Ahora, para calcular el SY sobre X, utilizamos la ecuación de la raíz cuadrada de el SR, la sumatoria de SRs, sobre la cantidad de datos menos 2. Cerramos paréntesis igual. Ahora, el SY debe ser la raíz cuadrada de el ST de la sumatoria de STs sobre la cantidad de datos menos 1. Cerramos paréntesis, enter. Ahora, ¿qué condición debe cumplir? Que SY sea menor que SY sobre X sea menor que SY. Entonces, la condición sería si, abro paréntesis, si SY sobre X es menor que SY, entonces indíqueme si cumple. Ahora, de lo contrario, indíqueme no cumple. Cierro paréntesis, enter. Si cumple, es decir, que SYX es menor que SY. Bien, ahora calculemos el R. ¿Cómo se calcula? Con la ecuación raíz cuadrada de ST menos SR de la sumatoria de ST menos SR sobre ST. Nos damos cuenta que el R es 0,56. Eso está muy por debajo de 1. Entonces, por el momento, el sistema lineal es bastante inadecuado para este conjunto de datos. Ahora, el modelo lineal nos quedaría y igual a 2.79 93 que multiplica menos 0.05923x. Ahora nos dirigimos para el modelo exponencial. Entonces, como ya vimos, para el modelo exponencial lo vamos a analizar utilizando la función logaritmo natural. Entonces tomamos el eje Y, nos quedaría de Y. De la misma manera obtenemos el X por Y, que ahora, como en este caso solo había un eje X y un eje Y, acá vamos a multiplicar el X que tenemos, que son las resistencias normales que no van a variar, por un Y, pero ese Y ahora va a ser logaritmo natural de Y, es decir, nos quedaría X por logaritmo natural de Y, es decir, la que acabamos de hallar, igual. Entonces empezamos a hallar las constantes a sub 0 y a sub 1. Debido a que el eje Y cambió por logaritmo natural de Y, el X trazo, el Y trazo va a cambiar, a sub 1 va a cambiar. Es decir, las constantes Y que estén dentro de la ecuación van a cambiar por las del logaritmo natural de Y. Entonces, a sub 1 va a ser igual a n
por la sumatoria de x por y, pero ahora no va a ser esta sumatoria de x por y, sino que esta es la sumatoria de x por nuestro nuevo y, que es logaritmo natural de y, menos la sumatoria de x, que es la misma que utilizamos anterior, por la sumatoria de y, que ahora son logaritmo natural de y, sobre n por sumatoria de x cuadrados, que son los mismos anteriores, menos la sumatoria de los x al cuadrado. Ahora, para calcular a sub 0 necesitamos conocer el y trazo. Entonces, nuestro nuevo y, que es el logaritmo natural de y, nos va a modificar. Es decir, que ahora quedaría la sumatoria de los logaritmos natural de y dividido en la cantidad de datos que tenemos. Ahora a sub 0 va a ser igual al nuevo y trazo menos a sub 1, que lo acabamos de hallar, por x trazo es el mismo x trazo que tenemos anteriormente. Entonces será igual. Vamos a calcular el SYX y el SY. Para calcular el SY sobre X necesitamos calcular el SR y decimos que el SR es igual al Y, pero ahora nuestro Y es el logaritmo natural de Y, menos el A sub 0 menos A sub 1 por X, la sumatoria de X al cuadrado. A sub 0 y A sub 1 son constantes, entonces le colocamos el signo peso para que no me varíen. Para calcular el R sub 3 utilizamos la misma ecuación que utilizamos anteriormente, pero cambiando los y por logaritmo natural de y, es decir, y, que ahora es logaritmo natural de y, menos el a sub 0, que lo calculamos, menos el a sub 1 por x al cuadrado. Ahora, como a sub 0 y a sub 1 son constantes, le colocamos el signo peso para evitar que varíen. Desplegamos. Procedemos a calcular ST. ST va a ser Y, nuestro nuevo Y, menos el Y trazo al cuadrado, pero como nuestro Y trazo es constante, volvemos a aplicar el signo peso para evitar que varíe. Aplicamos la función y ya tenemos SR y ST, así que procedemos a calcular SY sobre X. Decimos que es igual a la raíz de SR sobre n menos 2, la cantidad de datos menos 2, calculamos ese y, que es igual a la raíz cuadrada de st sobre n menos 1, la cantidad de datos menos 1. Eso es igual. Ahora, tenemos que verificar que cumple la misma función, es decir, que SY sobre X sea menor que SY, justo como dijimos acá. Entonces decimos, si SY sobre X es menor que SY, imprímame
sí cumple. Ahora, de lo contrario, imprímame, no cumple. Cerramos. Enter. Sí cumple. Procedemos a calcular R. R lo calculamos hallando la raíz cuadrada de ST menos SR sobre ST. Este sistema está mucho más cerca a 1, es decir, es mucho más eficiente que el sistema lineal, por lo tanto, es más probable que sea nuestro modelo. Entonces el modelo exponencial quedaría y igual a Euler de. Ahora, este a sub 0 que calculamos acá no es precisamente a sub 0, es el logaritmo natural de a sub 0, es decir, que para poder calcular a sub 0 tenemos que despejarlo utilizando el exponente de esta casilla. Este sería nuestro a sub 0. Ahora, nuestro modelo vendría quedando. Seguimos para calcular la regresión potencial. Debemos tener en cuenta que x y y se cambian por logaritmo base 10 de x y logaritmo base 10 de y, como los tenemos acá. Al igual, ahora el x, como ahora se va a cambiar por el logaritmo base 10 de x, el x cuadrado va a ser logaritmo base 10 de x al cuadrado, y el x por y va a ser logaritmo de x por logaritmo de y. Esto va a modificar el SR, el ST, el SY, el Y trazo, el X trazo, el SXY, todo. Entonces, debemos empezar a hacerlo. Es decir, ahora nuestro eje X va a quedar igual al logaritmo base 10 de nuestro X, es decir, de nuestra resistencia. Y aplicamos la suma. Ahora seguimos para el logaritmo de X, es decir, que acabamos de calcular elevado al cuadrado. Ahora, logaritmo de y ¿de quién? De nuestra y original. Desplegamos. Una vez teniendo logaritmo de x y logaritmo de y, podemos calcular el logaritmo de x por el logaritmo de y. Despliego. Bien, al igual que en los casos anteriores, tenemos que hallar un a sub 0, un a sub 1, un SR, un ST, un X trazo y un Y trazo. Entonces, empecemos. Hallemos a sub 1. ¿Cómo lo hallamos? Con la misma ecuación que usamos anteriormente, pero con la diferencia de que cuando aparezca un X, lo vamos a cambiar por un logaritmo de X, y cuando aparezca un Y, lo vamos a cambiar por un logaritmo de Y. Bien, entonces a sub 1 vendría siendo igual a n por la sumatoria de x por y, es decir, la sumatoria del logaritmo de x, logaritmo base 10 de x por el logaritmo base 10 de y, menos la sumatoria de x por la sumatoria de y sobre n
por la sumatoria de x cuadrados menos la sumatoria de x al cuadrado. Cerramos. Ahora, para calcular a sub 0 necesitamos conocer x trazo y y trazo. El x trazo va a ser la sumatoria de los x sobre la cantidad de números. El y trazo lo mismo. El y sobre la cantidad. Ahora bien, a sub 0 quedaría y trazo menos a sub 1 por x trazo. Ahora, ya teniendo el a sub 0 y el a sub 1, podemos calcular el SR y el ST. Para el SR decimos que y, es decir, logaritmo va a seguir de y, menos el a sub 0. Recordemos que le aplicamos el signo peso para evitar que se me modifique. Menos el a sub 1 por el x. Todo esto al cuadrado. Desplegamos. Ahora el ST. El ST es igual a y menos el y trazo aplicándole el signo peso elevado al cuadrado. Bien, ya teniendo SR y ST, nos dirigimos a hallar SY x sobre y SY. Ahora, el SYX es igual a la raíz cuadrada de el SR sobre el n-2 n menos 2 y el SY. El SY es igual a la raíz del ST sobre n menos 1. Bien, ahora aplicamos la misma condición. Si cumple. Entonces, procedemos a calcular el R. R va a ser igual a la raíz cuadrada de ST menos SR sobre ST. Nos damos cuenta que se aproxima muchísimo más que la lineal y un poco más que la exponencial. Eso quiere decir que la regresión potencial hasta el momento es la más cercana a 1, por lo tanto es la más eficiente. Nos damos cuenta que este a sub 0 no es realmente el a sub 0 que vamos a meter en el modelo. Para poder hallar a sub 0 tenemos que despejarlo, entonces quedaría igual a la potencia 10 de a sub 0 de a sub 0. Ahora sí, este es a sub 0. Entonces el modelo nos quedaría listo. Y por último, vamos a calcular el modelo de regresión lineal de el polinomio. En este caso, los ejes van a ser exactamente los mismos que en el modelo lineal. Es decir, el X va a ser la resistencia, el Y va a ser la corriente. Entonces,
Lo que tenemos que hallar son los siguientes. Un x cuadrado. Hallemos un x cuadrado, que sería el x normal elevado al cuadrado. Un x al cubo, que sería igual a A2 al cubo. Y x a la 4, que sería igual a A2 a la 4. Un x a la 5, que sería igual a un A2 a la 5. Un x a la 6, que sería igual a un A2 a la 6. Un x por y, que es el mismo x por y que tenemos en el lineal, entonces solo lo copiamos. Y un x cuadrado por y, como ya tenemos un x cuadrado acá, entonces lo multiplicamos por el y, es igual a un x cuadrado por, nos dirigimos a la corriente por y, igual un x cubo por y, ya tenemos un x cubo, entonces x cubo por la corriente, es decir, la variable dependiente. Igual, ahora lo que hacemos es desplegar cada una de ellas, aplicar la función suma, desde Q2 hasta Q61. Al igual que en el anterior, para poder calcular el SYX y el SY, necesitamos obtener los A0, A1, A2 y A3, que son las constantes que acompañan a las variables. Aquí la variable va a ser x, pero como es un polinomio de grado 3, tenemos que hacer el procedimiento que explicamos en la parte teórica del video, es decir, hallando las derivadas parciales encontramos que necesitamos hallar x cuadrado, x cubo, x a la 4, x a la 5, x a la 6, un x por y, un x cuadrado por y y un x cubo por y para formar una matriz. Con esa matriz podemos hallar las constantes A0, A1, A2 y A3 necesarias para resolver el sistema. Entonces, empezando con el x trazo. El x trazo del polinomio va a ser el mismo x trazo de la regresión lineal, porque los ejes no se cambiaron. Entonces esto va a ser igual a el lineal. El y trazo va a ser igual al del lineal. El siguiente paso sería calcular las constantes. Vamos a hacerlo por colores. Entonces, en la primera casilla va el número de datos, es decir, n. En estas dos casillas las vamos a marcar. En esas casillas verdes va a ir la sumatoria de x. Ahora, en estas tres casillas la vamos a marcar de otro color. Van a ir los x cuadrados, es decir, la sumatoria de los x cuadrados es igual esto va a ser igual al anterior y este va a ser igual al anterior. Ahora, en estas casillas van a ir de otro color, van a ir los x cubos. Ahora en estas tres van a ir los x a la cuarta, marcamos de otro color, y en estas dos últimas van a ir los x a la 5, y en la última vamos a ir
con el x a la 6. Y en esta, que vendrían siendo los términos independientes, vamos a colocar igual a y en la segunda va el x por y en la tercera iría el x cuadrado por y en la última el x cubo por y. Aquí ya tenemos nuestra matriz. Ahora la vamos a resolver por el por el método matricial. Ahora, para resolverlo por el método matricial que todos conocemos, empezamos colocando igual a mi inversa, paréntesis, de la matriz seleccionamos la matriz F2, Control Shift Enter. Ahora lo que hacemos es colocarle a estos términos el signo peso para que no nos varíe en el momento de copiarlo y podamos copiar y pegar justo en la matriz de abajo. Ahora, para resolver el sistema de 4 ecuaciones, colocamos igual a mmult de la matriz 1, punto y coma, de la matriz de coeficientes, paréntesis, igual. Ahora seleccionamos el vector F2, Control Shift Enter y ya tenemos los coeficientes. Estos coeficientes son los que van a acompañar a la variable x. Bien, ahora teniendo los coeficientes podemos empezar a hallar st y sr. Empecemos con el sr. Para el polinomio, el sr es igual a y menos a sub 0, que lo acabamos de hallar. Como es una constante, utilizamos el signo peso, menos a sub 1 por x1. A sub 1 lo acabamos de hallar, utilizamos el signo peso, por un x1, que es un x1, una x normal, menos un a sub 2, que es una de las otras constantes que hallamos. Como es una constante, utilizamos el signo peso, por un x cuadrado, menos el a sub 3, como a sub 3 es una constante al igual que las anteriores, utilizamos el signo peso, por un x cubo. Cerramos paréntesis, elevamos al cuadrado, igual. Desplegamos el st, lo hallaríamos utilizando el y menos nuestro y trazo, pero como y trazo es una constante, necesita el signo peso y elevamos todo esto al cuadrado. Desplegamos ahora, ya teniendo el SR y el ST, podemos hallar el SYX y el SY.
Para el SYX tenemos la raíz de un SR sobre la cantidad de datos, es decir, n menos 2. Para el SY tenemos la raíz de LST sobre un n menos 1, es decir, la cantidad de datos menos 1. Y utilizamos la misma condición, es decir, sí cumple. Ahora calculemos el R. Es igual a la raíz de LST menos LSR sobre LST. Eso me da igual. Y nos damos cuenta que es mucho menos eficiente este modelo polinomial que el modelo potencial. Entonces, ¿qué podemos deducir? Que el modelo potencial es el que describe mejor el comportamiento de la corriente con respecto a la variación de la resistencia. Para concluir, el modelo polinomial sería igual a por x cuadrado por x cuadrado menos 0,000177 por x al cubo. Ahora que ya hemos determinado que el modelo potencial es el que más se ajusta a los datos, vamos a verificar con una herramienta de Excel que nos permite hallar la línea de regresión de los datos. Diseño f de x. Potencial. Como podemos ver, polinomio, la ecuación nos dio igual. Y vemos en la gráfica que la línea de regresión se adapta perfectamente a los datos. Entonces, de esta manera ratificamos que el modelo potencial es el que más se adapta a los datos. Es decir, quiere decir que la corriente fluye cuando hay una menor resistencia, es decir, que a mayor resistencia, menor flujo de corriente. Eso es todo por hoy, nos vemos en un próximo video.